Ok, muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. Este día traigo a ustedes algunos ejercicios de matemática, específicamente de razonamiento trigonométrico, y pues les puede servir ya sea para su bachillerato o high school y para alguna preselección de prueba universitaria, cursos universitarios, etcétera. O si ustedes quieren mejorarse en este conocimiento. Pues sin nada más que añadir, comencemos. Okay. Eh, bueno, antes de todo les quiero decir que si ustedes quieren resolver en algún ejercicio pueden pausar el video, nomás este esté en pantalla y resolverlo por ustedes mismos. Luego lo pueden comprobar con la respuesta que daré y el desarrollo que daré después en el video. Pues comencemos. Nuestro primer ejercicio dice: si seno de A es el negativo de 0.6 y tangente de A es menor que 0, entonces ¿cuál de estos es la respuesta? No las leeré por efectos de que me gastaré un poco de tiempo. Les recuerdo, pueden pausar el video y si no, pues continuemos. Ok, nuestro primer dato dice: si el seno de A es menos 0.6, lo que puede ser expresado como menos 6 décimos por simple transformación de decimales a fracciones. Y es aquí donde nos encontramos con que este puede ser simplificado y expresado como menos 3 quintos. A partir de esto ya sabemos es lo mismo que esto, solo es expresado en fracción. Lo que tenemos que deducir es cuál de estos es el negativo y cuál es el positivo, ya que para que una fracción sea negativa uno debe ser el negativo y otro positivo. Entonces podemos deducir a partir de ello que como seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa o Y sobre R, como ustedes lo prefieran llamar, debemos decir que uno de ellos es negativo. ¿Cómo sabemos que el cateto opuesto es negativo? Pues simplemente porque el cateto opuesto puede tener dos valores, tanto positivo como negativo. Y puede tener tanto valores positivos o negativos, porque si se encuentra en el cuadrante 1 y 2 es positivo, y si se encuentra en el cuadrante 3 o 4 es negativo. Por tanto, lo esperamos. Sin embargo, la hipotenusa o R o el vector resultante no puede tener un valor negativo, por lo tanto se deduce que este es el positivo y por tanto, por lógica, el de arriba se convertirá en el negativo, ya que necesitamos una fracción negativa. Entonces expresamos y es igual a menos 3 o cateto opuesto es igual a menos 3 y la hipotenusa o el vector resultante es 5. Luego continuamos por simple ecuación de Pitágoras, que nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y pues sabemos que la hipotenusa es 5, ya la tenemos acá. Y ahora pasamos este cateto opuesto que tenemos allá, lo pasamos a esta forma que está acá. Y pues aquí puede escribirse el menos 3 o puede escribirse como 3, no importa, ya que al final se eliminará el cuadrado, eso no importa. Entonces eso es igual a cateto al cuadrado, ya por simple desaparición del mismo. Ok, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9, o menos 3 al cuadrado es igual a 9, igual. 25 menos 9 es igual a 16 y 16 es igual a cateto adyacente al cuadrado o x al cuadrado, como ustedes lo prefieran llamar. Pues simplemente aplicándole la raíz cuadrada a ambos lados, la raíz de 16 es igual a la raíz de cateto adyacente al cuadrado. Por tanto, más o menos 4, no olviden esto, y no pueden decir que solo 4 es el valor de la raíz de 16, sino que la raíz de un número positivo siempre va a tener dos valores, positivo y negativo. Por tanto, el cateto adyacente puede valer más o menos 4. Aquí es donde utilizaremos el segundo dato que nos da la ecuación, que es tangente de A es menor que 0, por tanto deducimos que es negativo. Y lo expresamos así: la tangente es igual a y sobre x, o cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es y? Es menos 3, aquí lo tenemos. ¿Y cuánto es x? Es más o menos 4. Pero nosotros hemos puesto 4 porque si pusiéramos el menos 4 toda esta fracción se nos convertiría en un positivo, y lo que buscamos es un negativo. Por tanto, lo dejamos el positivo y ya tenemos que el valor del cateto adyacente o de x es 4 positivo. Entonces esto es igual a tangente de A es menor que 0, entonces menos 3 cuartos. Y lo que les había dicho, 4 es igual al cateto adyacente. Ahora, como lo que buscamos es la secante de A, entonces obtenemos que
La secante de A es 1.25. ¿Por qué? Porque la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, la hipotenusa esta, 5 sobre el cateto adyacente, 4 es 5 cuartos. Y pues nada más, esa es la respuesta. Regresémonos a la anterior y cabe recalcar que no solamente esa respuesta estaba, sino que en este ejercicio se tuvo que haber probado con cada una de las posibles resoluciones y obtener si cada una era la correspondiente. Intentémoslo. Hagamos el ejercicio B. Hagámoslo. Coseno de A es menos 0.8. ¿A qué es igual coseno? Cabe recalcar. Es igual a X sobre H o X sobre R. ¿Cuánto dijimos que era X? 4 sobre 5 que era R. Entonces 4 sobre 5 es 0.8. Y en cambio aquí tenemos menos 0.8. Por tanto esta no puede ser la respuesta. Cotangente de A. ¿A cuánto es igual a cotangente de A? Es igual a X sobre Y. X es igual a 4 y Y es igual a menos 3. 4 sobre menos 3 es igual a menos 1/3. Está malo. Aquí también le hace falta el negativo. Y la tangente es la misma de esta, pero inversa. Es decir, la tangente es igual a Y sobre X. Entonces, ¿cuánto es Y? Menos 3. ¿Y cuánto es X? 4. Entonces menos 3 cuartos es menos 0.75. Tampoco puede ser esta. Entonces, como ya lo resolvimos en la anterior, sí es literal A, que es secante de A es igual a 1.25 o 5 entre 4. Ok, siguiente ejercicio. El valor de coseno de 570 es equivalente al valor de coseno de 30, coseno de 60, menos coseno de 60 o menos coseno de 30. Ok, esto, recuerden, pausen el video si desean hacerlo por ustedes mismos. Esto es simplemente por encontrar el ángulo de referencia. Y podemos decir que 570 entre 360 es igual a 1 por 360 más 210. Por tanto, el coseno de 570 es igual al coseno de 210. Sin embargo, esta no la obtenemos entre las posibles respuestas, así que no podemos decir que esta es la respuesta. Sin embargo, el ángulo de referencia de 210 es, recuérdense que cuando es mayor que 180 se le debe restar el mismo. Entonces 210 menos 180 es 30. Y como se encuentra en el tercer cuadrante, es decir, que X es negativa, Y es negativa y bueno, H es positiva, lógicamente en cualquier cuadrante es positiva, entonces el coseno de teta va a ser igual a Y sobre H. Y como Y es negativa por estar en el tercer cuadrante, entonces va a ser el menos sobre el coseno del ángulo de referencia. Entonces el coseno de 570 va a ser igual a menos por el coseno de 30. Pues si ustedes tienen alguna duda, coméntenlo, no sé. Y ya tenemos que la respuesta es menos por el coseno de 30. Ok, la siguiente ejercicio. La expresión cotangente de z por secante de z es equivalente a. En estos ejercicios es importante reconocer qué es cotangente y qué es secante. Es importante reconocer en las razones trigonométricas. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente, lo que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y bueno, aquí lo hicimos porque cateto adyacente y cateto adyacente se eliminan y solamente queda este, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y qué es eso? Eso es cosecante. ¿Y qué? ¿De qué ángulo? De z, del mismo que teníamos. ¿Y eso qué es cosecante? Por inversa de fracciones, cosecante es 1 sobre el seno del ángulo. Entonces esa es la respuesta. Cosecante de z o 1 sobre seno de z. Y eso es lo que hemos marcado. Siguiente ejercicio. La expresión seno de x por tangente de x más coseno de x es equivalente a seno de x, coseno de x, secante de x o cosecante de x. Pues al igual que el ejercicio anterior lo desglosamos en lo que estas equivalen en función de cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Y pues lo hacemos de esta forma.
Primero es seno de x por tangente de x. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente más cosecante de x, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es igual a vaya, multiplicamos de cateto opuesto por cateto opuesto, es cateto opuesto al cuadrado, sobre hipotenusa sobre cateto adyacente, y eso es lo que queda. No podemos eliminar nada, pues no hay nada que eliminar, y lo sacamos del paréntesis y lo ponemos sobre, pues sumado con su coseno, que es cateto adyacente más hipotenusa. Esto al final nos quedará como, bueno, primero tenemos que identificar el denominador común de estos dos. Como el denominador común de este lo incluye este, entonces este es el denominador común, el que está acá, y aquí está, como lo pueden ver acá. Entonces, ok, arriba nos quedará cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Por qué? Porque hipotenusa por cateto adyacente entre hipotenusa por cateto adyacente es igual a cateto opuesto al cuadrado, ya está muy claro. Y hipotenusa por cateto adyacente entre hipotenusa es cateto adyacente, por cateto adyacente es cateto adyacente al cuadrado, y es la que tenemos justo acá. Entonces arriba cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ok, vamos ahora en esta de aquí que tenemos acá. Y es que la hipotenusa al cuadrado es igual a hipotenusa por cateto adyacente. ¿Cómo deducimos esto? Pues hay una función que nos dice esto mismo, que el cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Creo que en ese sentido deberíamos de buscar la información que nos dice, pero sí es una ley ya o un axioma que nos dice eso. Recuerden, cateto opuesto de un ángulo al cuadrado, no, cateto opuesto al cuadrado de un ángulo más cateto al cuadrado del mismo ángulo es igual a la hipotenusa del mismo ángulo, de la hipotenusa al cuadrado del mismo ángulo. Entonces esto es lo que tenemos acá, y arriba y abajo ponemos el mismo denominador. Simplificamos, nos queda hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y qué es eso? Secante de x. Hipotenusa sobre cateto adyacente, hubo un error acá, la respuesta es esta. Eso fue todo, amigos, espero les haya agradado el video y pues no sé, denme sus opiniones, comenten, compártanlo si ustedes desean. Si quieren seguir que siga subiendo videos de este tipo, pues apóyenme con un me gusta o suscríbanse. Pues les recomiendo ver mis otros videos y eso es todo, gracias.